Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contar una noticia que me ha encantado, que acabo de leerla, que tiene menos de 24 horas, y es que dos mujeres activistas le han dado, o han cogido un martillo y un cincel, una de ellas sacerdotisa, como se diga, o cura de la iglesia anglicana, han cogido un martillo, se han puesto a darle martillazo y un cincel, claro que tenía que estar blindado, a una de las copias de la Constitución inglesa, que es la más antigua. Bueno, los griegos hicieron la constitución, pero no exactamente como la constitución inglesa, en las cuales había muchísima disputa entre el norte y el sur de Inglaterra. El norte era católico, el sur protestante, porque realmente el protestantismo supuso una fragmentación dentro de la unidad cristiana. Entonces eran como dos modelos de sociedad, dos formas de conformar la realidad, y entonces chocaba como pasó en Estados Unidos cuando tuvieron que elegir entre el norte y el sur. Se ha llenado de publicidad diciendo que eran los esclavos. Realmente no eran los esclavos. O sea, el sur era francesado y el norte era más de capital financiero, individualismo y otro concepto económico de sociedad. Y entonces llegó un momento que tenían que elegir cuál de la sociedad, porque el país ya se había hecho muy poderoso, tenían que elegir cuál de las dos sociedades, porque la constitución que tenían, la primera constitución de las 13 repúblicas, era muy, bueno, de los 13 estados, vamos a dejarlo ahí, era al este de los Apalaches, era muy ambigua. Entonces tuvieron que elegir un modelo de sociedad y se hizo mediante las armas. Normalmente suele pasar en España, también ocurrió con la llamada Reconquista, que no fue tal, porque en realidad la religión les daba lo mismo. Lo que pasa es que obviamente el Papa, había como escaramuza, incluso el Cid trabajaba de mercenario, era íntimo del rey de Sevilla. O sea, es distinta la historia que nos han contado, ¿no? Pero hubo un momento a partir del siglo XII en que el Papa, por una cuestión de cristiandad, por una cuestión de intereses, como si dijéramos, azuza a los reinos cristianos para que agredan a los reinos musulmanes, que eran gente buenísima y además de eso que tenían una economía pujante, muchísimo más desarrollada que los reinos cristianos y un mejor reparto de la renta, ¿no? Pero por una cuestión también de una potencia que se expandía, como era la castellana, de cañadas reales y yo qué sé, y merinos, frente a un islam que era agrícola. Había dos concepciones de sociedad totalmente diferentes. Entonces, Castilla, que era esa potencia, llegó un momento y entonces pues después se recubrió de la reconquista, de Dios, de no sé qué, pero en realidad el Papa lo que hizo fue legitimar esa barbarie, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues aquí volvamos a UK, al Reino Unido, y lo que pasa entre el norte y el sur es que incluso entre el legislativo que tienen, es que cuando van a decirle algo al rey o no están de acuerdo con el rey, pues la persona, el correo, no vuelve. Lo torturan, yo qué sé. Y eso se repite tanto, que en el siglo XII redactan los parlamentarios, o como se les quiera llamar, redactan una constitución en la cual existe la figura que después se ha repetido en el resto de constituciones, sobre todo a partir del siglo XVI, donde nadie es más que nadie. Esa era el eslogan que ya nos podía haber calado, que seguimos con media de los 8.000 millones. Antes eran tres cuartos, hay que alegrarse, ahora la mitad viven bajo los umbrales de la pobreza, ¿no? Y todavía sigue habiendo mucho suprematismo, mucha idea de nacionalismo, no sé, mucho individualismo absurdo, que siempre lo que tienen unos de más y lo que tienen otros de menos. ¿Por dónde vamos? Por Inglaterra. Bueno, pues el caso es que el mensajero no volvía y solía haber represalias, en fin. Eso en el siglo XII. Entonces decidieron redactar un texto con una serie de garantías legales, ¿no? Y este texto está sobre una piel de cordero y está escrito a prisa, en un latín dudoso, pero que se entiende. Supongo que el latín vulgar, que es lo que había en aquella época, porque incluso los orígenes del castellano son en la época en que se redacta esto, porque lo que se hablaba en la península ibérica, en España, era un latín vulgar que realmente lo trajeron los húngaros. Yo, como filóloga, siempre lo digo, o sea, en España había un sustrato de otras lenguas más antiguas,
que muchas de ellas ni las conocemos, por no decir la mayoría. Y entonces lo que pasa es que sobre esas lenguas se superpuso lo que traían los legionarios. Esos son maldades que están haciendo mis gatos. Lo que traían los legionarios romanos, que eran de la Umbría, que ellos hablaban también su dialecto, porque todos tenemos, se nos nota la zona, ¿no? Tenemos, aspiramos al estándar, pero obviamente tenemos una lengua materna, ¿no? Entonces eso, cuando el latín vulgar se, digamos, se expande por la península, al entrar en interacción con las lenguas, con el sustrato de lenguas, pues se traducen en otras lenguas maravillosas, y todo eso también ocurrió en Europa, etcétera. Y no sé yo por qué cuento esta historia tan larga. Bueno, pues por el latín vulgar. El latín vulgar, el latín era la lengua franca, como ahora lo es en inglés, y era la lengua que usaban los científicos, era la lengua. Siempre hay una lengua franca en función de quien domine, ¿no? Y como el intelecto lo desarrollaron los grecolatinos, más que el intelecto, el molde occidental, por decirlo de alguna manera, es grecolatino, pues entonces durante muchísimo tiempo, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, en la alta y baja Edad Media, y estamos en plena Edad Media, entonces pues se escribe en latín vulgar y todo el mundo que se precie, me estoy tumbando en el sofá, hoy lo hago sin trasfondo de libro, todo el mundo que se precie, que quiera hacer algo que pueda ser leído por cualquier punto del mundo, lo hace en latín porque todo el mundo que era culto, o por lo menos que habían aprendido a leer, etcétera, etcétera, pues quedaba en latín. Bueno, y ahí está la historia. Entonces, os estoy resumiendo. Estas mujeres mayores de 85 años, aviso a las personas de América. En Europa, a partir de los 70 no se entra en la cárcel. No digo yo que haya que asesinar a partir de los 70, ¿no? Pero por cuestiones físicas, yo es que como estoy en primero de ancianidad me caen bien. Por cuestiones físicas y por mil motivos, por cuestiones de humanidad, lo mismo que los niños no entran a la cárcel aunque hayan hecho un asesinato, que más de dos lo hacen, no, no es lo habitual, es una rareza, pero los niños no se consideran mayores de edad psicológicamente estables, ¿no? Pues a los ancianos pues, ya le han dado la vuelta al cuenta kilómetros tampoco. Entonces, aunque Inglaterra no va con el código napoleónico, en toda Europa nos regimos por el ius civilis de los romanos, el derecho romano, que es el derecho que después fue el código napoleónico. Entonces, los United Kingdom lo que tienen en Reino Unido es se rigen por otra, pues las bases de su derecho en la jurisprudencia, o sea, y nosotros con el Código Napoleónico, que realmente es el que rige Europa, tenemos tres bases de las leyes, nuestras leyes tienen tres referencias, aunque la jurisprudencia prácticamente digan lo que quieran, es la más importante. Bueno, con esto quiero deciros que estas dos mujeres que le han pegado unos cuantos martillazos al más simbólicos que reales, porque obviamente con 85 años no estás como Schwarzenegger, que ya Schwarzenegger está con marcapasos también, por una cuestión genética. Obviamente estas mujeres lo que han hecho es un gesto simbólico, seguramente con un martillo de cincel, si la han dado fuerte a lo mejor le han hecho alguna fisura, pero un cristal blindado normalmente son 5 cristales, como si dijéramos pegados, 5 cristales gordos y duros, y es difícil romperlos, precisamente por eso son blindados, porque incluso ni con martillo y cincel los rompen, no han llegado a romperlo. Entonces quiero que me deis vuestra opinión. Os voy a leer un poco lo que dicen ellas. Dice una de las activistas que se llama Judy Bruns, de 85, las dos son de 85, debían de ser dos amigachas, en el pub se juntaron y estaban hechos una furia contra el gobierno. Hay muchísimo malestar con el tema del Brexit en Inglaterra en estos momentos, o sea, por deciros algo, su economía está en caída libre. No sé, ellos siempre han sido, bueno, siempre no, en el siglo XIX fueron una potencia, pero el imperio cayó y de esos barros, estos lodos. Pero bueno, siguen siendo gente culta, gente guay y me ha hecho su gracia este gesto, ¿no? Ellas pertenecen a Just Stop Oil, que es un grupo que está en contra de la explotación fósil de los recursos, como el petróleo, ¿no? Dice, es que tengo que leer, dice Judy Bruns, de 85. Esto está sacado del ABC, que me ha hecho su gracia. Este documento trata sobre el Estado de Derecho y la oposición al abuso de poder. Nuestro gobierno está violando sus propias leyes. Toma ahí.
Solo deciros que la Carta Magna inglesa es la base de la Carta Magna norteamericana y la base de otras cartas magnas, porque ellos de alguna manera son los inventores de esas garantías del habeas corpus. El habeas corpus, por resumirlo, es que cuando tú eres detenido, tienes una serie de derechos y garantías. O sea, no te pueden matar, no te pueden torturar, algo que hoy día no se sigue respetando en muchísimos países, por desgracia, pero es algo a lo que se aspira. De hecho, en los países desarrollados, algunas veces tenemos nuestros pufos de este preso contrario a tal, pues se ha dicho que fue torturado. Y si eso se descubre y se comprueba que es así, los agentes que lo torturaron son despedidos automáticamente y muchas veces van a la cárcel. O sea, es una cosa que no puede pasar. Y eso lo contempla la Carta Magna. A partir del derecho a la intimidad, hay como, me parece que, yo no me lo sé, los funcionarios sí que se la saben, no sé si son 10 o 14 artículos, que son, digamos, la Carta Magna siempre es un anhelo que hay un tribunal constitucional que nunca se llega a cumplir, pero es un anhelo en el cual las democracias, conforme van cumpliendo años, se vuelven más maduras y esas cosas, digamos, los recién nacidos se les graba a fuego, por lo cual, digamos, las leyes se cumplen no tanto por la coerción, sino por la convicción de que las cosas no tienen que ser así. Y esos derechos inalienables, que son los primeros y los más importantes, no los más importantes, pero muy importantes, son derecho a la intimidad, derecho a una serie de que son simplemente pertenecen casi a principios morales, ¿no? De lo que un individuo debe tener protegido y en fin. Pero bueno, la Constitución se incumple a diario. Yo lo veo. Yo, por ejemplo, estoy en una cola de un supermercado y veo como a lo mejor un nene en la cola, la cajera le abre la bolsa. Y yo le digo, nene, no se lo enseñes, que eso es anticonstitucional. Ellos pueden tener las cámaras que les dé la gana, lo que quieran, pero no tienen derecho a abrir tu bolsa. No tienen potestad para ello. En fin, yo soy una ama de casa que algunas veces me meto donde no debo. En fin, hay tantísimas cosas donde se incumplen las cosas básicas, ¿no? Pero la gente no lo sabe. Bueno, voy a ver si os lo cuento. A ver, y decirme por favor vuestra opinión. Dos octogenarias del grupo Just Stop Oil han dañado este viernes, han hecho nada. Seguramente las condenarán a pagar lo que han roto, pero no irán nunca a la cárcel. Y tienen 85 años, pagarán el cristalillo y hasta luego Luca. Y seguramente el juez inglés, que tienen bastante independencia dentro de lo que es su derecho, les dirá que ya está bien de toquetear lo que no es suyo. Ellos en el museo han cerrado la sala, no sea que alguien le vuelva a dar la idea. Aquí no hay agresión a obras de arte, porque una de las críticas que tuvieron este grupo de Just Stop Oil es la agresión a las obras de arte. Entonces, como esta agresión es más simbólica. Bueno, siempre ha sido simbólica, ¿no? Pero decían, bueno, los pobrecillos cuadros, ¿qué han hecho para que le echen caldo de verdura y cosas de estas? Bueno, se ha dañado ayer viernes la vitrina que protege por las dos activistas de 85. Lola, todavía puedes ser activista. Una amiga de Miami. Greeting from Spain. Bueno, sea una copia de la Carta Magna antigua, considerada el texto fundamental de la democracia del Reino Unido, de la democracia moderna, porque ellos son los primeros, son el siglo XII, expuesta en la Biblioteca Británica de Londres. Un vídeo. Aquello han cerrado, no tenía grandes daños, pero han cerrado, han dicho, uff. Bueno, hay un vídeo que ha sido difundido por el grupo, que es bastante habitual en acciones espectaculares de protesta. Muestra las dos señoras mayores sacando el martillo de cincel, tratando de romper. No podían porque era un cristal blindado. Yo creo que tampoco querían aquí para nosotros, o tampoco podían con un cincel y un martillo el cristal blindado grueso que protege el documento, que es antiguo, escrito a mano y, como os he dicho, en latín vulgar. La Biblioteca Británica, la Library, conserva 2 de los 4 ejemplares de la Carta Magna, que es un texto de 1215. Yo me acordaba cómo se llamaba en inglés, pero es que el problema que tenemos en España es que el inglés son como 2 lenguas, ¿no? Yo sé cómo se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. Es largo, es como 3 o 4 palabras. Bueno, que establece que el rey y su gobierno no están por encima de la ley, porque es que se le iba la mano
cargando a esa gente. Afirma una de las activistas, Judy Bruce, de 85 años, que por lo visto es la que habla aquí, la portavoza. Este famoso documento trata sobre el Estado de Derecho y la oposición al abuso de poder. Ay, se me olvidó quitarme la pinza, me la pongo para peinarme. Y nuestro gobierno está violando sus propias leyes. Yo lo siento, las activistas me encantan. Si no les dan a los cuadros, pues mejor. Las activistas climáticas Judy Bruns y Sue Patif, de 85 y 82, a la otra más pequeña, respectivamente, AFP han señalado por su parte Sue Patif, la que es más joven, de 82 años, que ella es sacerdotisa de las... Uy, de la escuela iba a decir yo. Niño, deja de rascarte, hombre. De la iglesia anglicana. Es que le dan los picores y les da por romper a todos cuando me pongo a decir esto. Dice, soy cristiana y me veo obligada, ahora mismo, que no lo sepa, en Inglaterra hay un gobierno conservador que subió después de la dimisión de Boris Johnson. Es un hindú que es economista. Y yo la verdad es que lo que pasa ahora mismo en Inglaterra, aparte del post-Brexit y que seguramente van a tener que volver con la oreja gacha a la Comunidad Económica Europea, pues no tengo ni idea. Pero sé que si te da un infarto tienes que llamar un taxi porque no hay ambulancia. Montones de trabajos quedaron en blanco porque bueno, los extranjeros era algo que molestaban. Con la natalidad que tenemos tan inhibida en Europa, los extranjeros no solamente no molestan, sino que son los que mantienen el estado de bienestar y las pensiones. O sea, que más vale que les tengamos respeto por la cuenta que nos trae, porque si no, cada vez somos más viejos y cada vez dependemos más de las pensiones y se necesitan brazos jóvenes que coticen. Dice, bueno, voy a contaros lo que dice la de 82 años. Dice, soy cristiana, me veo obligada a hacer todo lo que pueda para aliviar los terribles sufrimientos que ocurren. Dice, Just Stop Oil hace campaña para que el gobierno conservador británico establezca un plan para poner fin al uso de combustibles fósiles aquí en 2030. Bueno, está ahí bien, ¿no? Los activistas de este grupo, lo que pasa, son un grupo ecologista del cual os he hablado montones de veces, que en otros lugares tienen otros nombres, han protagonizado en el pasado acciones similares de protesta en eventos como torneos de tenis, de Wimbledon o en el British Open de golf, además de galerías de arte, museos y tal. Allí han sido criticados porque no se pueden hacer determinadas cosas. Tras su acción, las dos señoras de 80 años pegaron sus manos al cristal junto a un cartel que decía: el gobierno está violando la ley. Bien por ella. Todavía me queda tiempo para ser activista. De las 4 copias auténticas de la Carta Magna de 1215, 2 se cuentan en la Biblioteca Británica. Mis animales hacen maldades cuando estoy aquí, ¿eh? Y la restante en la Catedral de Lincoln y Salisbury. Y fue firmada el 15 de junio de 1925 por el monarca Juan II, que no lo sepa, bajo la presión de los varones rebeldes deseosos de limitar las arbitrariedades reales, que eran muchas y muy variadas. Bueno, el documento, lo que pasa es que está escrito con pluma de ave, qué bonito, qué poético, en un pergamino, está hecho a prisa, ¿eh? La letra se le ha ido, en un pergamino de piel de oveja, que es bastante habitual, que muchas veces, en este caso no, pero os conté en la iglesia, en la biblioteca Santa Catalina, que como tenían poco parné, que decimos en Andalucía, pues lo que hacían las siguientes generaciones es que como que borraban un poco, que no se borraban y volvían a escribir encima. Y muchas veces las cosas que hay escritas por debajo son más interesantes que las que hay por encima. Bueno, esta Constitución de 1225 está escrita sobre una piel de oveja en latín medieval, que es latín vulgar, que se ha dicho ahí un eufemismo, latín vulgar abreviado, y inspira numerosos textos legales como la Constitución de Estados Unidos de 1787, yo qué sé, la Revolución Francesa, que los franceses le ayudaron muchísimo, y la Declaración de los Derechos Humanos, que eso es importantísimo, algo que tenemos que recordar a menudo, porque se violan todos los días del año, de 1948 de la ONU. Bueno, la Biblioteca Británica ha anunciado, sin más detalle, ante Twitter el cierre de la sala, obviously, donde se exhibía el documento. Bueno, quiero vuestra opinión y hasta mañana. Bye.